Pasan shows de Netflix, podcasts en Spotify, películas en el cine y en la vida real. A lo largo de la historia han existido asesinos en serie, algunos notorios, otros no tanto, pero algunos asesinos en serie, sus identidades jamás han sido descubiertas, dejando un rastro de terror y misterio. Hoy les contamos sobre los asesinos en serie que todavía hoy siguen siendo un enigma. Seguramente conocen algunos, pero les aseguramos que hay otros que nunca los habían escuchado antes. Jack el Destripador. En las sombrías calles de Whitechapel, Londres, durante el año 1888, este asesino sembró el pánico al atacar brutalmente a mujeres, en su mayoría prostitutas. Pero lo que realmente lo hizo conocido es que Jack no solo las mataba, sino que también las mutilaba. Y con una precisión sorprendente, lo que llevó a pensar que tenía conocimiento sobre anatomía. Además, Jack jugaba un poco con la policía enviando cartas burlonas. La más famosa conocida como From Hell, que incluía un pedazo de riñón humano. Hubo mucho esfuerzo de parte de la policía para atraparlo, pero Jack el Destripador nunca fue descubierto, desapareciendo en la oscuridad como una sombra, dejando atrás un misterio que a día de hoy sigue sin resolverse, justo como ese otro que no van a creer. El asesino del torso de Cleveland. Pasamos ahora a Estados Unidos, específicamente a Cleveland, Ohio, en la década de 1930. Aquí un asesino conocido como el asesino del torso de Cleveland o el carnicero de Kingsbury Run aterrorizó a la población. Igual que Jack, este asesino era macabro. El criminal desmembraba a sus víctimas, muchas veces dejando los cuerpos sin cabeza, lo que hacía casi imposible identificarlas. Las víctimas solían ser personas marginadas y los restos eran encontrados cerca de ríos o en zonas industriales. Eliot Ness fue reclutado para intentar atraparlo. En su época, Ness fue uno de los investigadores más reconocidos, también conocido como el cazador de Al Capone. Sin embargo, nunca se pudo dar con el responsable. El hecho de que este asesino tuviera posiblemente conocimientos médicos, sumado a la falta de pistas claras, hizo que el caso quedara sin resolver. Y aunque ustedes puedan pensar que eso fue hace demasiados años, sepan que hay otros casos más recientes. El asesino del alfabeto. Ahora nos trasladamos a la década de 1970 en Rochester, Nueva York, donde un asesino con un patrón particularmente inquietante comenzó a actuar. Este es el asesino del alfabeto, llamado así porque sus víctimas, todas niñas pequeñas, tenían nombres y apellidos que comenzaban con la misma letra. Este criminal secuestraba y estrangulaba a sus jóvenes víctimas para luego abandonar sus cuerpos. Aunque hubo testigos que vieron a una de las niñas intentando escapar, la policía nunca pudo cerrar el caso. A pesar de que hubo varios sospechosos, ninguno fue definitivamente vinculado a los crímenes, dejando una vez más a la justicia en la oscuridad. Los asesinatos de la carretera de las lágrimas. Nos movemos ahora a la Columbia Británica en Canadá, donde desde 1969 la carretera 16, tristemente conocida como la carretera de las lágrimas, ha sido escenario de la desaparición y asesinato de entre 16 y más de 40 mujeres, muchas de ellas indígenas. Los casos siguen sin resolverse, en parte debido a la vastedad del área, la dispersión de las comunidades y la falta de recursos dedicados a investigar estos crímenes. Aunque se sospecha que varios asesinos podrían estar involucrados, también se cree que solo un asesino pudo ser responsable de muchos de los crímenes. A pesar de que dos hombres, Bobby Jack Fowler y Cody Legobokov, han sido vinculados a algunos de los casos, la mayoría de las víctimas no ha obtenido justicia, dejando a sus familias sin respuestas. El fantasma de la autopista. Nos adentramos ahora en Washington, D.C. entre 1971 y 1972, cuando un asesino conocido como el fantasma de la autopista causó miedo en una ciudad completa. Este criminal secuestraba, violaba y estrangulaba a niñas afroamericanas de entre 10 y 18 años, para luego abandonar sus cuerpos cerca de las autopistas. Lo más perturbador es que en una de las víctimas se encontró una nota del asesino, pero a pesar de las teorías y sospechosos, el caso nunca se resolvió. Con el tiempo, la pérdida de archivos cruciales hizo que la posibilidad de capturar al asesino se desvaneciera, dejando a las familias de las víctimas en una angustiante espera de justicia. El asesino del Zodiaco. Ahora pasamos a uno de los asesinos más enigmáticos de todos. El asesino del Zodiaco. Este asesino operó en el norte de California entre las décadas de 1960 y 1970, atribuyéndose al menos 5 asesinatos, aunque se sospecha que pudo haber cometido muchos más. El Zodiaco atacaba a parejas jóvenes en lugares apartados para luego enviar cartas cifradas a los periódicos, burlándose de la policía y desafiando a descifrar sus mensajes. A pesar de los intensos esfuerzos por atraparlo, incluyendo investigaciones detalladas y la identificación de algunos sospechosos, nunca se logró su captura. La falta de pruebas concluyentes y su habilidad para manipular a los medios con sus códigos indescifrables lo convirtieron en un enigma que sigue sin resolverse. El asesino de Long Island. Finalizando con nuestro recorrido por los casos no
resueltos, llegamos a Long Island, Nueva York, donde desde 2010 se han encontrado los cuerpos de al menos 10 personas, la mayoría trabajadoras sexuales, a lo largo de una playa desolada. Ese asesino, conocido como el asesino de Long Island, dejó a la policía perpleja. Los cuerpos fueron encontrados en diferentes etapas de descomposición, algunos envueltos en arpillera, lo que sugiere un patrón metódico. Aunque se han propuesto varios sospechosos, este sigue siendo un misterio y sus crímenes son un recordatorio de lo vulnerable que puede ser la vida humana en las sombras de la sociedad. Y así es como llegamos al final después de conocer a estos asesinos en serie más misteriosos de la historia, aquellos que lograron escapar de la justicia y cuyas identidades siguen siendo un enigma. Esos casos nos recuerdan que a veces los peores horrores no se encuentran en las películas, sino en la vida real. ¿Qué opinan? ¿Cuál de estos casos les ha impactado más? ¿Creen que algún día la verdad saldrá a la luz y estos asesinos serán atrapados?